El mundo cambia de forma acelerada. Cada día que pasa, nos encontramos con nuevas tecnologías que influyen y condicionan nuestra forma de consumir, la manera de relacionarnos y por tanto nuestra forma de vivir. ¿Recuerdas cómo era antes? Hoy en día, todo está al alcance de nuestras manos o incluso a un solo clic de distancia. Y en un mundo cada vez más digital e integrado, aquellas empresas que quieren permanecer en el futuro no pueden dejar de vivir esta evolución. Cobis y el Grupo Topaz siempre han acompañado el desarrollo y la evolución tecnológica de la banca, ofreciendo productos y servicios hoy agrupados en una sola plataforma integral, con soluciones de vanguardia para cualquier tipo de institución financiera. Ahora juntos reunimos los productos y la experiencia de Cobis con la diversidad de soluciones financieras digitales del Grupo Topaz para crear una de las plataformas más completas e innovadoras de soluciones financieras para el mercado latinoamericano y mundial. Más eficiente y segura en las operaciones bancarias en tiempo real y multiservicios con canales personalizados. Más completa porque más allá del core banking cuenta con soluciones para canales, onboarding, prevención del fraude, prevención del lavado de activos y todo esto lo dispone en la nube. Más innovadora por ser moderna y ofrecer una mejor experiencia a los clientes. Miramos hacia el futuro en la forma en la que actuamos y pensamos con un claro propósito de ser pilar fundamental para la evolución de los negocios y las conexiones digitales en el mundo financiero. Somos agentes de evolución en una sola empresa, unidas con el propósito de construir resultados extraordinarios. Estamos más que transformando, evolucionando el día a día de nuestros clientes y el nuestro también. Cobis Topaz. 2 historias, una sola plataforma, disponible en un solo lugar. Desde Cobis Topaz hemos creado este espacio para conversar con expertos sobre tendencias claves de la industria y para poder generar un contenido de valor para esta acelerada transformación que vive el mundo y la banca. Gracias por acompañarnos. Esto es Coffee Break by Cobis Topaz. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Coffee Break by Cobis Topaz. Y bueno, mi nombre es Ana Quirola, yo estoy en la parte de alianzas de estrategias y marketing y aquí con nosotros está Alfredo Núñez, el CEO de Sofía. Bueno, te dejo, Alfredo, para que te presentes tú también y podamos comenzar esta entrevista. Perfecto, Ana. Nada, oye, muchas gracias primero por la invitación y nada, muy emocionado para poder conversar contigo y compartir sobre este tema. Creo que es bastante interesante. Bueno, el día de hoy queremos topar un tema que está muy hot, como acabábamos de hablar con Alfredo, y es el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha venido pasando? ¿Por qué es que ahora todos estamos súper interesados en la inteligencia artificial, a pesar de que esta tecnología ya no es súper nueva, digámoslo así? Creo que tiene su historia y bueno, a partir del tema del boom del chat GPT, ha tenido muchísima inversión y muchísimo interés por parte de empresas más grandes y mucho boca a boca. Entonces, te trajimos aquí, Alfredo, porque sabemos que tú sabes mucho del tema. Y bueno, la primera pregunta para ti, para comenzar la conversación es, ¿qué es la inteligencia artificial? Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntanos tú también un poquito, tú que estabas inmerso quizás antes de este boom, ¿cómo lo has sentido? ¿Qué ha pasado en este tiempo desde que no estaba en boom hasta ahora? Sí, es correcto lo que tú indicas en esta introducción que has dado, es muy precisa. La inteligencia artificial, o sea, se ha puesto de moda, pero no es algo nuevo, ¿no? Podemos remontarnos muchos años atrás y regresar incluso a lo que más común ha sido para nosotros. Las primeras formas de trasladar al mercado o al uso en una interfaz de cliente la inteligencia artificial fueron los asistentes virtuales, ¿no? Si ustedes recuerdan, Siri salió hace como, ya va a tener como 8 o 9 años,
luego siguió Alexa y todos los asistentes de voz que tienen, pues, la mayoría de los teléfonos actualmente, ¿no? Eso es inteligencia artificial, ¿no? Sino que es una inteligencia artificial de alguna manera limitada por la cantidad de datos que maneja en tratar y en la manera de interpretar los datos también. Y eso es uno de los primeros detalles interesantes que mencionar. La inteligencia artificial pasa por un camino que se llama la programación de lenguaje natural. Es decir, que a diferencia, por ejemplo, de los chatbots que todos conocemos, que se basan en árboles de decisión, es decir, tú tienes que ser específico en una pregunta, en su respuesta, si no, nos ha pasado a todos, nos ha pasado a mí, entras en un bucle infinito que te vuelve a mandar al mismo menú, al mismo menú. Eso, por ejemplo, no es inteligencia artificial, esos son árboles de decisión. La inteligencia artificial es poder mantener una conversación con interpretación en tiempo real de lo que nosotros venimos diciendo, ¿no? Y eso es lo que hizo finalmente ChatGPT, ¿no? ChatGPT es un modelo de programación de lenguaje natural que tiene en su versión 3, porque ha tenido 3 versiones, ¿no? Y ya ha lanzado hace poco la 4, un modelamiento de datos de más de 1.000 millones de datos y megadatos que puede interpretarlos. Tanto es así que tú le puedes pedir que haga cosas por ti y las hace, ¿no? Oye, hazme un artículo y te lo redactes, es súper increíble, pero ese es un poco el camino de cómo llegamos ahora a este trend. Bueno, también como dato curioso, supongo que muchos ya lo habrán escuchado, el tema de la inversión de Microsoft, ¿no? Con OpenAI, que ha invertido más de 10.000 millones de dólares y ahora saca, no sé si han visto el video, este video de Microsoft de 365 de copiloto o copilot. Me pareció súper interesante, o sea, ahora tenemos en cambio el dilema de qué va a pasar con los seres humanos, todavía nos van a necesitar, no nos van a necesitar, bueno, las tareas que pueden hacer estos softwares son cada vez más avanzados. Y aquí viene la siguiente pregunta que sería, bueno, ¿cómo vamos a utilizar nosotros dentro de nuestro mercado, digamos, de servicios financieros, este tipo de inteligencia artificial o cómo ya los estamos utilizando? No sé si ahí nos puedes dar un poquito de Sí. tu opinión, Alfredo. Sí, yo creo que esto efectivamente tiene diferentes usos en diversos ecosistemas, ¿no? Uno de los usos creo que de donde más se va a poder explotar este tipo de tecnología es en la industria y servicios financieros, ¿no? En la industria bancaria. ¿Por qué? Porque ya de alguna manera, hace muchos años, la banca comenzó a migrar, ¿no? Antes, es más, podría decir hace unos 20 años, antes del primer boom de tecnología que fue tener los teléfonos móviles, los smartphones, la banca era una banca de agencias, ¿no? Una banca donde tenías que ir a la oficina, donde ya estabas tú acostumbrado a que tenías que esperar, donde tenías que hacer la fila si eras cliente o no cliente, ya era parte de nuestra normalidad, ¿no? Yo por esto ahora le llamo una nueva normalidad, porque también tuvimos una para hacer un poco la analogía con lo que fue la pandemia, pero esta inteligencia artificial nos va a llevar una nueva normalidad, donde ya el ir a la agencia va a ser, creo que en lo que se pronostica, innecesario. Todo lo vamos a poder hacer en nuestros teléfonos. Ya estos chatbots evolucionan a un asistente virtual real, ¿no? Es como tener tu sectorista 24/7, ¿no? Ahora, si tú le escribes un chatbot, depende del uso horario en que estés, tu sectorista, si es que eres un cliente que tiene el beneficio de tener a alguien que lo atienda, duerme, ¿no? Porque es un ser humano, pero ya cuando migremos toda esta asistencia con las ventajas que da la inteligencia artificial, se potencia. Ahora, hay algo bien interesante que tú decías respecto a qué lugar ocuparemos los seres humanos en esta evolución. Yo creo que uno muy importante, porque si bien es cierto, esto potencia o hace más escalables ciertas capacidades, por ejemplo, en la productividad, ¿no? Igual requiere el ser humano porque la inteligencia artificial no siente, ¿no? La inteligencia artificial puede, o sea, emular el funcionamiento de comportamiento nuestros, pero no necesariamente pues va a sentir como siente un ser humano, ¿no? Eso es uno.
Dos, no tiene conciencia, ¿no? Podrá tener unas reglas de una brújula moral de acuerdo a la información que tiene, que más o menos en la humanidad nos regimos por una misma brújula moral, pero igual, o sea, las decisiones que pueda tomar no son, o sea, no son de manera consciente, ¿no? Eso, así suene ya como estuviésemos hablando de películas, eso es lo que nos va a diferenciar a nosotros. El ser humano dentro de todo va a ser el que tiene esos atributos únicos que lo hacen ser humano y por ende vamos a poder nosotros controlar esas capacidades. Ahora, depende también mucho de nosotros, pues, hasta dónde avanzamos. No sé si estarán al tanto, pero ayer o hace un par de días, Elon Musk y otros 1000 empresarios más firmaron una petición para, oye, detengan un poco el avance en la investigación de la inteligencia artificial porque no estamos preparados. Eso es, y no lo está diciendo cualquier persona, no es una de las personas top de tecnología. Pero yo creo, ¿no? Y esto es una opinión muy personal, y con esto cierro mi participación en esta pregunta, es mucho va a depender el uso que le demos nosotros. No va para mí, y de nuevo repito, es personal, no reemplaza al ser humano porque el ser humano tiene cosas que lo hacen único versus este tipo de tecnología, y lo que va a hacer es potenciar al ser humano y sus actividades, ¿no? Eso es lo que yo creo que va a ocurrir, Ana. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta que se me viene a la mente, bueno, sí puede ser que tenga sus límites por ahora, quizás luego se vayan a ir borrando esas fronteras, digámoslo así, pero también tiene muchísimos beneficios y no sé si nos puedes igual comentar de algunos de los beneficios que tú ya ves y se está experimentando en el sector del uso de la inteligencia artificial. Yo quizás podría mencionar alguno que nosotros usamos en COVID Topaz, que es el tema de capaz detección de fraude, hiperpersonalización, por ejemplo, cuando viene relacionado a la banca. Los bancos tienen muchísimos datos que quizás no están siendo utilizados para optimizar el uso de los productos o el ofrecer los diferentes productos a diferentes personas que lo necesiten, pero tú en tu experiencia desde el ámbito en el que está Sofía, en la parte de educación financiera, ¿cómo ves tú estos beneficios y cómo está actuando ahí? Sí, yo creo que uno de los principales beneficiarios en todo este desarrollo justamente son todas estas empresas como Sofía, que lo que buscan es cambiar o mejorar los ecosistemas existentes, ¿no? Porque, como te decía, o sea, esta no es una tecnología nueva, es una tecnología así magnificada de alguna manera con ya la evangelización del ChatGPT, pero no es algo nuevo, sino que es algo que teníamos. Empresas como Sofía y todas estas, llamemos startups, ¿no? Que lo que buscan es un modelo de colaboración y competencia o un modelo de competición. A través de la inteligencia artificial van a poder acelerar más sus desarrollos. Te pongo un ejemplo, ¿no? Tú has hablado de temas de riesgo, la hiperinformación. Todo este tema se combina también en poder detectar ya patrones de comportamiento en Customer Behavior de diferentes tipos, no solo el riesgo, ¿no? Sino también del comportamiento, en este caso, por ejemplo, del ahorro. Eso es uno de los beneficios más cercanos que nosotros en Sofía, de hecho, lo tenemos en una de nuestras soluciones, y es bien interesante esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera el sistema financiero actual, con la tecnología actual y parámetros que tienen, se basa mucho en el tema transaccional, porque es la información que maneja. Y ahí viene lo que tú decías, ¿no? Hay mucha más información que la transaccional del gasto, me refiero, ¿no? Y esa información actualmente está como que relegada, obviamente porque falta la capacidad de procesamiento. Con la inteligencia artificial, todo ese procesamiento de información no usada se va a poder usar de una manera diferente, ¿no? Eso es lo que los primeros usos, no puedo adelantar más, pero eso es uno de los primeros usos que nosotros estamos dándole a la inteligencia artificial para los beneficios del sistema financiero, más que el tema transaccional a un tema de comportamiento del cliente, pero de hábitos, ¿no? Como te dije, como te mencionaba al inicio, los números son muy importantes, claramente te dan patrones y predicciones, pero también cómo te comportas tú es algo o tan importante como cuánto has gastado, ¿no? Entonces, esa combinación que antes parecía imposible de poder, pues,
encontrar un resultado, con la inteligencia artificial y su velocidad de procesamiento es algo que ya tenemos muy, muy, muy cerca. Bien, bueno, ahora hablemos un poco del cliente, ¿no? Como clientes nosotros siempre estamos dando mucha información, ya llega un momento en que nos da quizás un poco de miedo y desconfianza. ¿Tú cómo has visto desde tu lado, desde tu experiencia, que se puede romper este tipo de barreras? O sea, ¿cómo puede ver el cliente en el momento que está colocando su información? Que, bueno, la data es la materia prima para la inteligencia artificial. Necesitas las dos cosas para que funcionen. Y muchas veces pedimos muchísimos datos a los clientes, sobre todo ustedes como un startup. ¿Cómo han visto romper estas barreras? Sí, eso, la primera o el primer trabajo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, en Sofía, es trabajar en la confianza, ¿no? Esa es la primera barrera que creo que todas las entidades, sean startups o entidades del sistema financiero reguladas, es las que tienen que romper. Y no solo en Perú, sino en Latinoamérica. Y te doy un dato. En Perú, el 62%, perdón, el 52% de las personas de la población económicamente activa no confían en el sistema financiero tradicional. Y en Latinoamérica el 49%. O sea, estamos hablando de que entre tú y yo, tú confías y yo no, ¿no? Es casi un 1-1 o un 50-50 de la falta de confianza. Entonces, con la inteligencia artificial podemos lograr dos cosas. ¿Cómo acercar en el tema de la confianza con esta capacidad de comunicación? Que es lo que para mí es mucho, mucho importante en cómo te vas a poder, pues, contactar con este tipo de tecnología y cómo esta tecnología va a poder hacer esfuerzos de persuadirte, ¿no? Persuadir en el buen sentido, porque ahorita en cómo se usa probablemente el acercamiento a un cliente es más de venta. Yo creo que los nuevos acercamientos que se van a dar es más en un acercamiento de necesidad. Probablemente no te vendan nada, pero lo que van a capturar es toda esa información que seguramente va a servir para más adelante ofrecerte una solución, ¿no? Yo creo que ese es el punto principal. Nosotros estamos trabajando un modelo bien interesante de metodología de cambio de hábito donde está muy involucrada la inteligencia artificial para esto que acabo de comentar, ¿no? No es ofrecer algo, es entender al cliente, como tú bien dices, ¿no? Y para entenderlo hay que saber cómo piensa, qué necesita y cuándo lo necesita. Puede no necesitarlo ahora, pero la inteligencia artificial te va a permitir tener esa información para luego saber qué cosa decirle, ¿no? Claro. El tema de la educación financiera que trabajan ustedes mucho, ¿por qué creen que es importante? ¿Qué es lo que va a hacer? Hace poco igual estuve en otro webinar que hablaban justo de esto, de la confianza y de la importancia de la educación. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de esto que hayan pasado en Sofía y que se hayan ido dando cuenta? Sí, es bien, bien interesante ese tema porque no es uno, así como la inteligencia artificial no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema que, al igual que la inteligencia artificial, se está poniendo de moda. Y eso es bueno para empresas como Sofía, pero también lo que hace es un llamado alerta a las entidades financieras tradicionales en por qué esperar a que se ponga de moda para poder abordar un tema tan importante, ¿no? Ahora, qué bueno que pasó y eso es lo que nos da pie para poder abordar el tema de educación financiera. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros en Sofía hemos investigado mucho, ¿no? Hay mucha información, investigación que nos permite, además de las asesorías que hemos tenido con el Banco Latinoamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial y con la OCDE, se concluye, ¿no? Y apoyan también en nuestra investigación en que el ahorro es la fuente principal de bienestar. Sin embargo, cuando tú preguntas a las personas, oye, o si primero, si tienen ganas de ahorrar, todos te van a decir que sí. Luego empiezas a hacer las segundas, terceras preguntas. ¿Sabes cómo ahorrar? Algunos sí, algunos no. ¿Sabes cuál es tu meta de ahorro? Probablemente va bajando ese funnel hasta llegar al punto en que nadie sabe qué hacer y entras a la inacción, ¿no? Y no estamos hablando de pocas personas, sino de muchas. Ese es el trabajo de la educación financiera, Ana. Enseñar a las personas a poder responder esas preguntas, ¿no? En la respuesta a esas preguntas no se beneficia solo en este caso el estudiante o la persona que aprende, sino se beneficia todo el sistema. ¿Y por qué? Porque una persona educada financieramente, que sabe sus responsabilidades y compromisos,
luego se convierte en un cliente para la entidad financiera de mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque tiene menor, o sea, el riesgo probablemente sea menor, se comporte de una manera mucho más constante, con lo que las provisiones y todos estos temas que nosotros conocemos del sistema financiero se reducen y por ende se convierte en un cliente más rentable. Cuesta trabajo hacer eso, es como empezar a hacer girar la rueda al revés, pero yo creo que si el sistema empieza a entender, y creo que lo están haciendo, de que primero tenemos que encargarnos de educar para luego con ese cliente informado pase a conocer el resto de servicios que se le puede ofrecer, nos conviene a todos, ¿no? A la sociedad, a las empresas que para todos los que estamos de alguna manera involucrados en estas iniciativas de educación. Es difícil, ¿ah? Es difícil, Ana, pero yo creo que una vez que se cambie la forma de ver, y ahí nos corresponde a mí, por ejemplo, como evangelizador de este tema, a ayudar y acercar este tema a las personas, ¿no? Eso creería yo respecto a la educación financiera. Bueno, ya se está acercando al final de nuestro encuentro. Te quería agradecer nuevamente, Alfredo, por estar con nosotros y dejarte una última petición, que sería que nos des 3 ideas con las que nos deberíamos quedar acerca de la inteligencia artificial, la educación financiera y, bueno, el cambio en el sector financiero con la inteligencia artificial. Perfecto. La primera idea es que aprovechemos las capacidades que va a poder liberar la inteligencia artificial en todos nosotros, ¿no? Como seres humanos, en el tema de la tecnología y en el tema de los nuevos usos que se van a dar. Cada día esta tecnología está avanzando de una manera exponencial. Creo que no había una revolución, esta podría considerarse una revolución adicional, ¿no? Que nos va a hacer llegar a nuevos hitos. Eso primero. Segundo, respecto a la combinación de la inteligencia artificial y la educación financiera, creo que esta combinación es clave para desarrollar lo que nos ha tomado muchos años hasta ahora cambiar en el sistema, es la confianza. Yo creo que con persuasión, con educación y con el buen uso de la tecnología que nos permite la inteligencia artificial en usar toda esa data que ahora está relegada, nos va a permitir romper esa principal barrera. Y tercero, como idea final y muy personal, que no tengamos miedo, que no tengamos miedo, que así ocurre. A veces lo que veíamos en películas es lo que va a pasar, pero no son esas películas de terror, ¿no? Pensémosla de manera optimista, que es lo que nos va a permitir esta nueva tecnología, es al contrario, desarrollar todo nuestro potencial como seres humanos. Así lo veo yo. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias otra vez por estar aquí y gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, próximamente podrán escuchar nuevamente este Coffee Break en nuestros canales de YouTube de Covis Topaz. Y por favor visiten nuestra página web para que sepan acerca de nuestros productos. Perfecto. Encantado. Un abrazo. Chao. Chao, chao.